Omar Plaini, secretario general de Canillitas, senador provincial de bonaerense, ¿verdad?, por La Plata, y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Omar, un gusto como siempre, los saludamos acá en la 530, la Radio Las Madres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío, Andrea, así que un saludo para todo el equipo. Bueno, Omar, ¿qué días, no?, agitados, con mucho movimiento y muchas novedades vinculadas con el tema CGT y también con las luchas de algunos sectores, ¿verdad? Pero bueno, parece que se acerca el fin de semana y se van cerrando. Comentábamos recién un principio de acuerdo en el sector de los neumáticos, un buen acuerdo de paritario que cerró Palazzo, y bueno, y ustedes, el sector que ustedes integran dentro de la CGT, muy presentes, ¿no?, en las negociaciones de las últimas horas. ¿Cómo se ha vivido este último tramo de actividad? Bueno, siempre se viven estas cosas con mucha intensidad, sí, obviamente, porque es nuestra responsabilidad. En el caso del neumático, que era un conflicto que llevaba como 5 meses, finalmente, previo a la conversación con el presidente de la Nación el día miércoles, Pablo Moyano, que es uno de los secretarios generales de la CGT, sí, dado que tiene una relación también, como tenemos varios de nosotros, con los compañeros que integran el Consejo Directivo del SUPNA, del neumático, también intervenimos, coadyuvamos para solucionar esta situación que le preocupaba mucho al gobierno nacional, en particular al presidente y a todo su equipo de gobierno, ya que había una situación que había sufrido un largo desgaste con el Ministerio de Trabajo como ámbito que intermedia entre los patrones y los trabajadores. Esto coadyuvó mucho para resolver el tema, y ahí estuvimos con Pablo y Paco Manrique de las Mata, que es el secretario gremial por otra parte de la sí, CGT, colaborando, y bueno, se fueron destrabando, Sí. Anoche había un empecinamiento de un sector de las 3 empresas, porque ahí están Pirelli, FATE y Bridgestone, y finalmente se resolvió. Se expresaba una cosa hacia los medios que no era tal, sobre el tema de los días sábados y demás. Lo hablamos largamente ayer con Alejandro Crespo y parte del Consejo Directivo, en una reunión que tuvimos con Pablo Moyano y Paco Manrique. Después, bueno, se interactuó con el gobierno nacional y finalmente ayer de madrugada se resolvió este largo conflicto, sí, que claro, lleva tranquilidad, porque de ello depende también un montón de actividades, claro, que son conexas a que tiene que ver con el neumático, ¿no? Del transporte, pasando por las automotrices, por el sector del vidrio, del plástico, un montón de empresas que son conexas y que tienen que ver con todo el tema industrial. Claro, 2 cosas que con respecto a este conflicto quiero consultarle muy brevemente, por supuesto. Una de ellas tiene que ver con las idas y vueltas en la información de los salarios, ¿no?, de cuánto gana un trabajador del sector de los neumáticos, es decir, que esté en el SUTNA. Porque, bueno, algunos dijeron que ganaban 40.000 pesos por quincena, otros dijeron que ganaban 150.000, salió un empresario del sector a decir que ganaban 400.000 pesos, algo que fue desmentido, pero por supuesto no queremos la cifra exacta, pero sí un promedio de su parte, Plaini, porque es para nosotros una fuente más que confiable. Mira, en primer lugar sería bueno que los empresarios dijeran cuáles son las utilidades de ellos, porque siempre hablamos de la parte más débil, que es la mujer que trabaja. Seguro. Pero ellos nunca abren sus contabilidades, que está en la Constitución, por otra parte, en la Constitución Nacional, para saber cuáles son sus actividades. Hablamos de actividades que son muy rentables y que obviamente tienen precios de commodities internacionales que son en dólares, y acá pagan los salarios en pesos. Así que, pero el promedio, para que usted tenga una idea de las distintas empresas, estaban en poco más de 400 pesos la hora, 475 si no me equivoco una, 605 la otra empresa y 640 la otra empresa. Sobre eso se estaba discutiendo un aumento que no significaba mucho más que 8 o 10 mil pesos por mes, en definitiva, por jornada, sí, estamos hablando de eso, sí, por mes. O sea, era una cosa que no se podía entender cómo el empresariado o un sector de ese empresariado
no aceptaba esta regla. La realidad es esa, así que a partir de ahí se hagan números. Yo no tengo la posibilidad de así porque eso corresponde a los compañeros, pero las quincenas estarían en poco más de 100.000 pesos, un poco arriba de 100.000 pesos, alrededor de 115, 120.000 pesos promedio. Digo, no tengo el número exacto porque eso ya tienen que hablar con Crespo, con los compañeros del Consejo Directivo, pero no eran salarios de 400.000 pesos como dijeron falsamente, o no sé si fue un empresario, quién fue, o salió de la usina empresaria ese tema. Lo aclaró el compañero secretario general del SUNA en varias oportunidades. Madán es, me dice acá Víctor, Madán es Quintanilla, ¿no? El dueño de FATE y de Aluar, entre otras cosas. Exactamente. Pero bueno, obró de mala fe, ¿verdad? Porque, bueno, si estuvo haciendo declaraciones que no eran verdad, bueno, ya ahí tiene un punto menos. Al menos un punto menos. Blairi, la otra duda que tengo es con respecto a las declaraciones que hizo Massa. ¿Qué rol jugaron arriba de la mesa en esta negociación que finalmente se resolvió ayer a la madrugada? Se resolvió el conflicto. Ya está, se resolvió el conflicto. Se resolvió el conflicto, no era el camino de la solución. No era la solución. Finalmente lo terminamos resolviendo los sectores sindicales, digo, no. A ver, yo siempre voy a las causas, no a las consecuencias. Hay que resolver las causas y la causa se resolvió. No había un entendimiento, se coadyuvó para que esto se resolvieran, ahí jugó un papel la CGT, porque en definitiva Pablo Moyano es uno de los secretarios generales de la CGT. Entonces clarito, hay una relación con los compañeros también, esto más allá de las cuestiones políticas, hay algo que nos unifica, que es la pertenencia a la clase trabajadora, a los intereses profesionales que cada uno defiende, tanto Pablo Moyano como el compañero Alejandro Crespo, o nosotros que también colaboramos con Mata y Canillita. O sea, ahí hay una pertenencia de clase que uno tiene que tener siempre por encima de todas las otras cuestiones. Después, yo me quedo con el resultado de la negociación, que fue lo mejor para todos y todas, y que además afectaba a miles de trabajadores que tienen que ver con la industria y que tiene que ver en particular, están vinculadas al sector del neumático. Industria que por otra parte conozco porque en su momento de joven trabajé allí en lo que era Firestone antes. Sí, nos contó la otra vez. Conozco esa actividad en profundidad, así que hasta me encontré con algún compañero allí de la empresa que me dio placer volver a recordar otros tiempos, los años 70. Omar, además del conflicto del SUDNA, esta semana también las organizaciones de los trabajadores fueron noticia, podemos decirlo, por algunos ruidos que se sucedieron a partir de una cena con el presidente Alberto Fernández y el malestar por la no participación, la no invitación. No quedó muy claro qué fue lo que ocurrió allí de Pablo Moyano. ¿Estuvo en riesgo en algún momento la unidad de la CGT a partir de esa situación? No, nunca. Por eso digo, frente a situaciones que se presentan siempre es lógico, es natural que haya comentarios, que haya manifestaciones, expresiones, pero nunca tuvo en riesgo eso, porque en un contexto como este que está viviendo el país, con las dificultades que tenemos, que ya recibimos del anterior irresponsable gobierno que gobernó la Argentina 2015-2019, y en el conflicto que tenemos, porque bueno, después nos tocó la pandemia, el conflicto bélico internacional, nosotros queremos coadyuvar, avanzar y a resolver inconvenientes. Y sería un acto de irresponsabilidad de nuestra parte si nos hubiésemos ido de la CGT, en principio Moyano y todo el grupo que pertenecemos al Frente Sindical, que somos alrededor de 60 organizaciones nacionales, que tenemos una representación de 12 de las mismas, que integramos distintas secretarías, además de la general y la gremial, tenemos otra secretaría y alguna vocalía. Hubiera sido una irresponsabilidad nuestra, y si hay algo que no somos es irresponsable. Por supuesto tenemos diferencias, claro, sí que tenemos diferencias, esto es a la luz del día, ya todo el mundo lo sabe, como hay diferencias en las coaliciones políticas, tanto la propia como la de la oposición, pero para nosotros siempre la unidad superior al conflicto, y esto es lo que hemos hecho, priorizar esa unidad, más allá de que obviamente no hay unicidad, tenemos diferencias por historia, por pertenencia, por un montón de razones que ya es público, de conocimiento público, pero en ningún momento estuvo en riesgo la unidad de la CGT. Ajá. Hay una de las cuestiones coyunturales que hacen a esas diferencias, por lo menos es lo que ha trascendido, respecto a la opinión de ustedes y la opinión del otro sector de la CGT, referido al aumento salarial a través de una suma fija. Ese tema está planteado como una discrepancia interna dentro de la CGT, ¿y cómo cree usted que se va a resolver finalmente? A ver,
obviamente que hay diferencias en eso, hay distintas miradas. Nosotros siempre dijimos, por lo menos del sector que integro la CGT, que es el Frente Sindical, una de las corrientes que tiene el movimiento obrero argentino en esta unidad de la CGT, nosotros dijimos que, al igual que los otros compañeros, que en algún tema tenemos diferencias, que las paritarias son innegociables, son paritarias libres y son de carácter permanente, si usted quiere, inmanente. Después, si dada la situación de las distintas actividades, no es lo mismo la actividad del neumático, no es lo mismo la actividad bancaria, por ejemplo, no es lo mismo la actividad aceitera que otras actividades, por las distintas características que tiene la propia composición de la actividad, donde los salarios tienen otro resultado, o digamos otro volumen. Bueno, ¿por qué no, además de la paritaria libre, por qué no un bono o una suma fija para ese sector? Yo le doy el ejemplo nuestro, Canillita. ¿Por qué nosotros, frente a una situación de los brutales cambios y acelerados cambios que produce el mundo, donde la revolución digital lleva por delante al sistema del papel, al viejo sistema del papel que nosotros seguimos sosteniendo y defendiendo, ¿por qué nosotros no podríamos como sector tener un ingreso de esa naturaleza, ya que nuestra paritaria, a diferencia de los demás, está atada al precio de valor de tapa del diario y la revista, porque es una paritaria de carácter permanente, porque de acuerdo al valor y al precio de tapa, ahí está nuestro ingreso porcentual. Bueno, entonces, ¿por qué no eso? U otras actividades que, digamos, no tienen el mismo volumen. Claro. O sea, porque nadie puede negar, y felicito a los compañeros de la bancaria, y felicito a los compañeros neumáticos, y felicito a los compañeros aceiteros del seguro. El seguro firmó por más del 100%, más del 100% de la paritaria. Sí. Entonces, pero claro, son actividades que da para que ese sector del trabajo pueda tener un salario digno como corresponde y una posibilidad de vida mucho mejor. Ahora, hay otros sectores que son totalmente distintos. Sí. Bueno, y allí tenemos que asistir con el Estado, porque la copa no se derrama, como dicen los defensores a ultranza del mercado, como ellos nos quieren hacer creer. Bueno, se está demorando, ¿no? La decisión del bono, la suma fija. Nosotros hablamos con el presidente el otro día, tuvimos la posibilidad de verlo el miércoles, charlar largamente con él, tuvo la deferencia de cenar con nosotros, con todo el grupo nuestro, larga charla tuvimos ahí, junto con el jefe de gabinete y el secretario general de presidencia, y nosotros queremos ayudar, y la mejor manera de ayudar es también llevando ideas, llevamos propuestas, llevamos también nuestros reclamos, la asignación familiar por hijo que no la cobran todos, la cobra un tercio nada más, también llevamos la inquietud del salario mínimo vital y móvil en la situación que está, llevamos la inquietud de ganancias, el mal llamado impuesto a las ganancias que termina siendo un impuesto al salario, llevamos la inquietud también de los jubilados, llevamos varias inquietudes. Hablaron también del tema del control de precios, ¿no, Plaini? Por supuesto, porque porque evidentemente uno de los graves problemas, y el presidente está al tanto de todo esto, lo sabe, le preocupa, es un tema que quiere resolver, que los formadores de precios se vuelven incontenibles, ahí donde nosotros decimos, mire, nosotros tenemos que ver cómo neutralizamos eso, cómo buscamos este límite irracional de remarcación que tienen los precios, a ver cómo utilizamos las herramientas y los instrumentos en poder del Estado para resolver esto. Bueno, son todas cuestiones que creo que nosotros en estos días hemos logrado en estas reuniones con el Gobierno Nacional un acercamiento importante, porque también dejamos ideas de cómo generar empleo a través de los proveedores del Estado, una idea que yo vengo trabajando hace tiempo, justamente con los compañeros. O sea, es positivo cuando dialogamos, y nadie puede negar que un hombre de la democracia y del diálogo es el presidente de la nación. Después uno puede estar más acá, más allá, tener sus matices, sus diferencias, pero es un hombre con el cual se puede dialogar, indudablemente. No es lo que dice la oposición, que se cierra y no quiere ni hablar. Omar, ¿y el presidente les dio su opinión respecto a un aumento por suma fija de los salarios? Nos escuchó con atención y nos hizo observar esta situación, que hay distintas miradas dentro del movimiento obrero. Obviamente, él tiene... Pero él puede tomar una decisión, digamos, es más el allá presidente y él mismo dice que tiene la lapicera. Bueno, espere. Le voy a decir una frase de Larralde a los dos. A ver. No me arrime leña, que ya tengo la mía. Pero el presidente nos escuchó y ha tratado de resolver. Yo estoy seguro que va a tratar de resolver. Lo que tenemos que pensar. ¿Le gustó la de Larralde, no? Sí, me encantó. Sí, estuvo muy bien. Además, porque Omar siempre tiene una... como buen canillita, ¿no? Ha leído un montón. Y bueno, y tiene siempre a mano una frase que va en el contexto. Muy bien. Bueno, gracias. Sí. No, nosotros queremos ayudar, porque lo que vemos
dolorosamente lo digo, y con cierta angustia, cuando escucho a la coalición opositora y escucho que hay que meter bala, que hay que bancarse muerto, que nos tienen que mandar a la luna, que hay que meter preso a la dirigencia sindical, presentan proyecto de ley de 2 a 6 años de prisión. Digo, pero ¿qué están pensando estos legisladores, esta oposición? No, mire, nosotros tenemos que resolver, la verdad que eso es tremendo. No acercan una idea, al contrario. Hablan de meter bala, es una cosa tremenda. Ayer Larreta en la carta habla directamente de extorsión de sindicatos. Bueno, se refería al tema del neumáticos, ¿no? Pero extorsión directamente a las tensiones de la negociación paritaria, ¿verdad? Pero si el jefe de gobierno manda a la policía a la casa de los papás de las estudiantes y de los estudiantes, ¿qué puedo esperar? Claro. Entonces digo, ¿dónde están viviendo? ¿Qué están viendo? ¿No se dan cuenta el nivel que tenemos de informalidad, de falta de trabajo, la crisis mundial que estamos padeciendo? Digo, ¿cómo lo quieren resolver? Con violencia verbal y violencia de otro tipo. Digo, es una cosa insólita, la verdad que uno ha visto muchas cosas, pero no termina nunca se termina la capacidad de asombro. Es impresionante esto. Por eso creo que nosotros vamos a seguir trabajando, aún con las diferencias, los matices que tenemos dentro de nuestra coalición, vamos a seguir trabajando para que en el 2003 la ciudadanía argentina entienda que con los gobiernos nacional y popular nosotros podemos debatir, podemos discutir, podemos tener diferencias, pero nunca un gobierno nuestro no va a reprimir, no va a agredir, no va a hacer, no va a insultar así por insultar, no va a descalificar, vamos a discutir ideas. Por supuesto que estamos en una situación compleja y complicada. ¿A partir de qué? De los que nos dejaron ellos. Ese endeudamiento atroz que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional, que se utiliza como instrumento de disciplinamiento de parte de este organismo internacional. Y después están los medios concentrados de la comunicación que hacen su trabajo, que es manipular la opinión pública. Miremos, ya nos renunció, ya no está, se enojó con el otro. No, mire, escuche, no es así. Ni que hablar del partido judicial, ¿no? Como herramienta de persecución. Ajá. Más claro. O sea, usted nos dice que Moyano había renunciado, etcétera. ¿Eso fue una operación de prensa? Totalmente, nunca renunció, Pablo, no. Es más, nosotros tuvimos que reunirnos al día siguiente, que el martes nos reunimos a las 3 de la tarde en Camionero, que estuvo Hugo también, porque dijimos, bueno, los 12 compañeros que estamos en la CGT, porque no podíamos citar los 60 gremios, porque esto empezó el día lunes, no me acuerdo cuándo circular. Entonces nosotros nos reunimos de urgencia, las 2 organizaciones que estamos representadas dentro del CGT. Vamos a salir a aclarar esto y salimos después, bueno, hicimos estaban los colegas de ustedes de la prensa afuera y con compañero Paco Manrique especificamos y aclaramos. ¿Que tenemos diferencias? Sí, claro que la tenemos, sí, claro. En una familia hay diferencia. ¿Cómo no va a haber en un ámbito de poder como es la Confederación General del Trabajo? Pero nosotros priorizamos siempre la unidad, Andrea. Ya lo sé. Omar, le dejo la última para seguir hablando de las diferencias, ¿no? Pero en otra cuestión. Faltan 17 días para el 17 de octubre. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Movimiento Nacional y Popular? ¿Un solo acto? ¿2? ¿3? 4? Volvemos a Larralde. Ahora lo hice reír yo, Sí, le digo una de Larralde que dice: el mundo tiene su tiempo y yo el mío no más. Y andando despacito parece que no se va. Tranquila, ya veremos qué hacemos. Bueno, o sea, ya veremos qué hacemos. Yo creo que somos tantos y tantas que no nos conforma un solo acto y hacemos mucho. Bueno. Pero veremos qué sucede. Estamos conversando el sector político, el sector sindical, el sector social. Bueno, sí, que florezcan mis flores, decía Kirchner. Bueno, que florezcan mil actos, mientras sean actos nacionales y populares. Sería bueno, obviamente, hacer un solo acto por lo que significa el 17 de octubre, pero a veces cuesta ponernos de acuerdo por estas cuestiones que hacen también que la dinámica cotidiana a veces tampoco te da tiempo y te lleva por delante. Pero sea un acto o sean decenas de actos, nosotros lo que tenemos que tener claro que tenemos que explicarle al conjunto de la sociedad en lo que nosotros creemos, en lo que estamos confiando y en que tenemos que resolver esta situación que hoy es cierto, con estos niveles de inflación. Si nosotros no ordenamos ese sector, si el Estado no controla, planifica y regula, evidentemente estamos en problemas porque los demás se aprovechan
porque hoy hay un sector muy grande de la sociedad argentina que esto lo padece enormemente. Bueno, Omar, muchas gracias como siempre por atendernos, que tenga un lindo fin de semana. No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme. Un abrazo. En cualquier momento. Abrazo. Un abrazo.